Buenas noches, amados hermanos. El Señor los bendiga a todos grandemente. Voy a encender mi cámara por un momento. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad que el Señor nos da, pues, de compartir como ministerio. Hasta ahora pues hay 24 personas, 30 personas y siguen personas conectándose. Entonces vamos a iniciar, amados hermanos. Que el Señor los bendiga y bienvenidos. Bien, gloria al Señor. En este discipulado nacional del Ministerio de Arrepentimiento y Santidad, amados hermanos, tenemos una cita allí en pantalla que ustedes pueden ver. La cita está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Para todos los hermanos, pueden tener su Biblia y vamos siguiendo la lectura de la palabra. Dice la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, en su parte B: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Quiere decir esto, amados hermanos, que como cristianos y más en este ministerio, nosotros debemos estar plenamente preparados acerca del mensaje que el Señor está hablando en este tiempo, el mensaje de la palabra, lo que dice la Biblia. Aleluya. Y también, amados hermanos, que tengamos claridad sobre este ministerio de arrepentimiento y santidad. ¿Por qué? Porque es muy importante que si hacemos parte de este ministerio, estamos en este ministerio, es importante que podamos conocer qué mensaje se predica en este ministerio, cuáles son nuestras creencias, cuál es la misión del ministerio, cuál es la visión, cuáles son sus propósitos. Y todo esto debe estar alineado, obviamente, con la palabra, la Biblia. Entonces, gloria al Señor. ¿Cuáles son los objetivos? Algunos objetivos que tenemos aquí en pantalla. Primeramente, conocer el ministerio del profeta del Señor, doctor David Howard. Es la cabeza del ministerio. Tiene la oficina principal en el continente africano. Y desde allí, desde la oficina principal, de ahí se desprenden todas las demás naciones, ¿sí? el demás liderazgo, ¿sí? También, como otro objetivo, entender bíblicamente el propósito por el cual el Señor lo ha enviado a la tierra. Y como tercero, crecer espiritualmente y llevar el mensaje del Señor. Esos serían nuestros objetivos. Entonces, aquí sí vamos a iniciar. Primeramente, amados hermanos, queremos iniciar por este tema y es la restauración de todas las cosas. Para eso los invito a que vayamos al libro de Hechos, en el capítulo 3, y miremos el versículo 19. Yo quiero, pues, para los hermanos que tienen Biblia, voy a dar de pronto unos segundos para que lo busquen. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 23. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. En este pasaje, el contexto en el cual estamos hablando, amados hermanos, está hablando aquí Pedro, el apóstol, una vez que estaba en medio del templo, después de haber ocurrido la sanidad de este cojo, que se paraba a la puerta de un templo, el templo llamado La Hermosa, y Pedro está ante el pueblo y está dando su discurso. Vemos también que en los versículos anteriores a este, Pedro está recordando cómo el Señor, el Dios Todopoderoso, envió a su Hijo al mundo
¿Y por qué el Señor, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, envió a su Hijo Jesucristo a la tierra? Precisamente, amados hermanos, porque la relación entre el hombre y Dios estaba completamente rota, destruida. ¿Y por qué? Porque en Edén, una vez que el hombre desobedeció a Dios, pecó contra Dios, entonces la muerte entró al mundo y la relación que había entre el hombre y Dios quedó totalmente rota, quebrada, destruida. Es por eso que el Señor envía a su Hijo Jesucristo para restaurar la relación. Y si nosotros, la relación entre el hombre y el Señor, si nosotros miramos la palabra restauración y buscamos la palabra restauración en el griego, tiene unos conceptos muy interesantes. Uno de ellos es que la restauración es volver algo a su estado original. Llevar algo a su estado original, eso es lo que es restaurar. Entonces, ¿qué quería el Señor? El Señor quería precisamente restaurar esa relación que se perdió en Edén. De hecho, aquí coloqué una cita, Romanos capítulo 5, versículo 12. Podemos leerlo en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, Romanos 5, 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Adán, amados hermanos, todos somos pecadores. Y por eso la caída del Edén es una caída que tuvo unas consecuencias terribles, porque el hombre fue apartado de la presencia de Dios. El hombre fue sacado del huerto del Edén. Y dice la palabra que cuando Dios sacó al hombre del huerto del Edén, puso querubines afuera para que ellos no volvieran a ese lugar. Ahora el Señor quiere romper con esa maldición y por eso envía a su Hijo Jesucristo. En el libro de Hechos, en el capítulo 3, donde empezamos, el versículo 13, podemos leerlo, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Aleluya. Aquí estamos viendo, ¿qué estamos viendo en este pasaje de la Biblia? Primero, que Pedro está recordando al pueblo lo que ellos hicieron. Primero, lo que el Señor hizo por ellos, que fue venir a esta tierra, tomar un cuerpo como el nuestro, hacerse carne, habitar entre nosotros. ¿Para qué? Para ir a la cruz y a través de ese sacrificio en la cruz y ese derramamiento de sangre, poder pagar el precio por nuestros pecados y por el pecado de la humanidad. Pero aunque Dios mandó a su Hijo, a su mismo Hijo, a restaurar la relación entre el hombre y el Señor, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo lo negó, lo mató, dice, lo entregó, mataron y entregaron al autor de la vida, incluso cuando Dios lo había resucitado de los muertos. Cuando Pedro está hablando aquí, amados hermanos, ya el Señor Jesús había sido crucificado, había resucitado y había ascendido. Y por eso dice: arrepentíos y convertíos. Ustedes se preguntarán, bueno, esto que estamos viendo, ¿qué tiene que ver con el profeta Dr. David O'Gore, el profeta del Señor? Ya lo vamos a mirar. ¿Cuál es el mensaje que debe estar siendo predicado el día de hoy? Ustedes se dan cuenta cómo las iglesias llamadas mega iglesias, iglesias grandes de 1,000, 5,000, 10,000, 40,000 miembros, por fuera se ven muy lindas, incluso por dentro están llenas, pero pregúntense ustedes cuál es el mensaje que se está predicando allí. La apostasía se ha metido dentro de la iglesia, se ha metido completamente, predicando un mensaje liviano, un mensaje moderno, hablando acerca del dinero, de la prosperidad.
Incluso ya las iglesias se han convertido en clubes de motivación o institutos de motivación, Entonces, es por esto, por esta situación, que el Señor tiene que traer una restauración dentro de la iglesia, porque recuerden que el libro de Hebreos dice, Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Entonces, hoy, cuando estamos en este ministerio, el Ministerio de Arrepentimiento y Santidad Colombia, y estamos viendo al profeta del Señor, Dr. David O'Ward, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Cuál es el mensaje que él nos transmite en cada uno de sus servicios? Arrepentimiento y santidad. El llamado que él está haciendo es de arrepentimiento. De hecho, es el mensaje que dice la Biblia que debe ser predicado. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjense ustedes, arrepentimiento y conversión. Y es lo que estamos escuchando en este ministerio. Por eso, amados hermanos, es la importancia de entender cuál es el mensaje que aquí se predica. Y no solamente entenderlo y tomarlo para nosotros, sino también llevarlo correctamente y de acuerdo a la Escritura. Porque como decía al principio, en la cita bíblica, tenemos que estar preparados todo el tiempo para defender la doctrina que hemos recibido del mismo Señor. Luego también nos dice que van a venir unos tiempos de refrigerio, dice la palabra allí. Es decir, que nosotros ya podemos ver, gloria al Señor, que la restauración tiene un orden, la restauración tiene un proceso. Inicia por el arrepentimiento, inicia con la conversión. ¿Para qué? Para que sean borrados nuestros pecados. Ese es el mensaje fundamental de este ministerio, ese es el mensaje principal del profeta del Señor, Dr. David O'Ward. Siempre lo escuchamos decir, el Mesías viene, prepara el camino. Arrepiéntanse, sean santos, hablándonos a nosotros que somos la iglesia. Ahora, antes de pasar a ese orden que la Biblia nos establece para la restauración, me gustaría tocar estas citas. La primera está en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. En esta cita de Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, nos dice que a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Fíjense cuál era nuestra condición. Nuestra condición era de pecado. Y una vez que vinimos al Señor, una vez que nos arrepentimos y tenemos ese bautismo, esa conversión, el Señor nos empieza a limpiar. Y entonces ya pasamos de ser un pueblo extraño para Dios a ser parte de su pueblo, de su iglesia. También en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4 al 6, estamos solamente poniendo las bases para lo que vamos a tener a continuación. Dice Efesios 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí lo vemos, amados hermanos. Esta era la relación del hombre con Dios. Estábamos separados de la presencia de Dios. ¿Y todo por qué? Por el pecado. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado al mundo. Recuerden que esa caída viene del Edén. Entonces, en este primer tema, estamos hablando de la restauración de todas las cosas, que es lo que nos está recordando Pedro hoy a nosotros, el apóstol Pedro. Así como Pedro, el apóstol, se lo recordó también al pueblo. Recuerden que Pedro, mientras daba este discurso, estaba en el templo. Estaba allí en el templo hablándole a todos
Allá estaban publicanos, los sacerdotes judíos y todo tipo de personas. Dice Pedro, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. En ese primer punto, amados hermanos, es literalmente lo que estamos viendo hoy, lo que estamos escuchando hoy. De hecho, hoy tuvimos la oportunidad de escuchar una transmisión, el servicio de sanidad del profeta del Señor, doctor David Ward. Ayer hubo una conferencia muy poderosa y en todos sus mensajes, este es un ministerio que tiene algo más de 20 años y ha sido el mismo mensaje: arrepentimiento y santidad, arrepentimiento y santidad. Una vez que el hombre, que nosotros nos arrepintamos, nos convirtamos, nos volvamos al Señor, porque ¿qué es lo que ha hecho el hombre? ¿Qué es lo que ha hecho el pecado? El pecado nos ha separado de Dios. Pero una vez que el hombre se vuelve a Dios, se arrepiente, entonces dice que van a venir tiempos de refrigerio. Y aquí vemos que tenemos un orden para esto. Gloria al Señor. Primeramente, gloria a Dios, tenemos un arrepentimiento y conversión. En ese arrepentimiento, amados hermanos, podemos ver que una vez usted reconoce sus pecados, una vez usted es consciente, usted y yo somos conscientes de nuestros pecados y nos arrepentimos verdaderamente delante de Dios, se produce un derramamiento del Espíritu Santo. Recuerden ustedes en el libro de Joel, en el capítulo 2, cuando nos habla el mismo Señor que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Recuerden ustedes también que en el libro de Hechos, aquí antecito de donde estábamos, en el capítulo 2, nos habla acerca de la venida del Espíritu Santo. Ellos estaban allí en arrepentimiento, convirtiéndose cada día de sus malos caminos, de sus malas acciones, de sus malos pensamientos. Y eso produjo un derramamiento del Espíritu Santo. Y ese derramamiento del Espíritu Santo, amados, trae un avivamiento de arrepentimiento, donde muchos se volverán a Jesús. Es lo que estamos viendo hoy. Hoy, con el mensaje del profeta del Señor, doctor David Ward, vemos como muchas personas, incluso senadores, personas de la política, presidentes, iglesias grandes de otros países, lo han invitado ¿para qué? Para que él lleve el mensaje de arrepentimiento y santidad. Porque todos ellos saben que este mensaje que se está predicando hoy en la iglesia moderna, el mensaje de la apostasía, no va a producir ningún derramamiento del Espíritu Santo. Todos ellos saben, porque lo ven en sus iglesias diariamente, que ese mensaje de prosperidad, ese mensaje acomodado, que te dicen las verdades a medias, te dicen una verdad, pero también te ocultan otra. Por ejemplo, muchos dicen Dios es amor, pero no dicen la segunda parte, que es que también Él es fuego consumidor y que por su propia naturaleza Él tiene que juzgar el pecado. Si seguimos leyendo, en el libro de Hechos capítulo 3, versículo 20, dice, y Él envíe a Jesucristo que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Aquí nos está diciendo la palabra. Recuerden que ya aquí Juan el Bautista había muerto, decapitado. Recuerden que aquí ya el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos. Y Pedro nos está diciendo que es necesario que el Señor se quede allá, esté en el cielo, hasta que vengan los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Qué podemos decir o cómo podemos traducir eso? De la siguiente manera. El Señor Jesús está en el cielo esperando el momento exacto cuando el Padre dé la orden para que Él venga a buscar a su iglesia, a su novia. Nosotros, todos los que nos estamos preparando para la venida del Señor, estamos esperando también el momento cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia, a buscar a su iglesia. ¿Qué nos está diciendo aquí claramente? Nos está diciendo, de hecho voy a leer este pasaje de la Biblia en la versión NBI, los que la tengan pueden mirarla, Hechos capítulo 3, versículo 21. En la versión NBI dice, es necesario que Él, o sea que Jesús, permanezca en el cielo. Él está en el cielo ahora, hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus profetas.
¿Qué estamos viendo hasta aquí? Que antes de que Jesús venga a buscar o arrebatar a su novia, a su iglesia, tiene que haber una restauración. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando dice hasta la restauración, hasta que llegue ese tiempo, esa preposición hasta indica, amados hermanos, o nos permite expresar el término límite en relación con el tiempo, el espacio o la cantidad. Por ejemplo, podemos decir, no lo tendré listo hasta el viernes. O también podemos decir, contaré hasta 20. Esta preposición nos indica expresar el término límite de una cosa con relación al tiempo, el espacio o la cantidad. Entonces, cuando dice que es necesario que Jesús permanezca en el cielo, sabemos ya que antes de que el Señor venga, la Biblia estableció una restauración que se iba a dar. Y ya esto había sido profetizado. Porque recuerden que todo lo que nos hablen tenemos que llevarlo a la palabra. Y todo lo que hablemos tenemos que argumentarlo con la palabra. Si ustedes notan una palabra clave allí, es tiempo de la restauración. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de una restauración completa en esta tierra. Esa restauración completa se dará cuando el Señor establezca su reino. Pero mientras tanto, estamos hablando de tiempos de la restauración. O sea, estamos hablando de un periodo de tiempo. No estamos hablando ni de un día ni de 2 días. Estamos hablando de un periodo de tiempo. Y esta restauración, amados hermanos, será gradual. ¿Empieza dónde? Empieza en el arrepentimiento, en la conversión. Y Hechos 3:19 dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es el arrepentimiento el que va a traer refrigerio. Y cuando habla de refrigerio, ¿qué nos quiere decir la Biblia? Restauración espiritual, avivamiento, sanidad. Porque las bendiciones, muchas veces esperamos bendiciones solamente materiales. Y las bendiciones del Señor muchas veces no son las materiales, sino las espirituales. Pero también el Señor trae esas añadiduras, dice la Biblia. Ahora, amados hermanos, si seguimos leyendo Hechos capítulo 3, versículo 22, dice que porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. O sea, que cuando vemos al profeta del Señor, doctor David Ward, decimos profeta del Señor, estamos hablando, amados hermanos, bíblicamente, que el Señor prometió en su palabra que levantaría un profeta en medio nuestro. Y dice allí, hablando Pedro, dijo, Moisés dijo a los padres, o sea que esta promesa no es nueva, ya esta promesa venía. Nosotros la podemos mirar, está en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Si miramos el versículo 15, Deuteronomio 18:15, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Sabemos por la palabra, y aquí Pedro se lo está recordando al pueblo, Pedro les está diciendo, acuérdense que el Señor les va a levantar un profeta. Y que ese profeta tiene una misión específica, una misión bíblica que le ha sido asignada por el mismo Señor, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y esa misión es traer una restauración a la iglesia de Cristo. Porque es necesario que la iglesia de Cristo sea restaurada antes del arrebatamiento, antes del rapto. En otras palabras, podemos decir que la iglesia se prepare para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice también, amados hermanos, aquí estamos mirando, y yo lo coloqué aquí como tercero, la segunda venida de Cristo. Recuerden que en la Biblia no habla de rapto, en la Biblia habla de arrebatamiento. Pero recuerden que de esta segunda venida de Cristo tenemos 2 manifestaciones. La primera está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Vamos a leerlo. Dice aquí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si se dan cuenta, en esta venida el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo se levantarán, resucitarán primero. En esta primera manifestación, como lo dice en Mateo, capítulo 24, versículo 44, va a ser, amados hermanos, una venida sorpresiva, cuando usted y yo menos lo esperamos. Mateo 24, 44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados. Gloria al Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En esta primera manifestación, el Señor viene a arrebatar, a buscar a su iglesia, a sacarla de esta tierra antes de traer el juicio. Y por eso hablamos de una primera manifestación de la segunda venida de Cristo. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es la segunda manifestación? Esa segunda manifestación se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, donde dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Fíjense que a diferencia de la primera manifestación, en esta segunda manifestación de la segunda venida de Cristo, todo ojo le va a ver, y ya él viene a juzgar a la tierra. Todo ojo le verá. En la primera manifestación vendrá como ladrón en la noche. Gloria a Dios. Así que, si seguimos viendo, amados hermanos, la Biblia ya nos estableció un orden de todas las cosas. Ya la Biblia, anticipadamente, el Señor nos dejó muy claro lo que va a suceder. Primero, debe haber un arrepentimiento. Debe haber una conversión genuina. ¿Para qué? Para que el Señor nos restaure. Esta restauración de la iglesia de la cual estamos hablando hoy, mis amados hermanos, es gradual. Estos tiempos de la restauración han sido graduales. Desde el tiempo antiguo, y no lo vamos a ver en profundidad hoy, lo vamos a ver más adelante, pero podemos hacer unos comentarios. Desde el tiempo antiguo, el Señor siempre ha usado a alguien, ha levantado a alguien para tratar de que su pueblo que está apartado, que está en desobediencia, se vuelva a él. Siempre el Señor va a utilizar a alguien. En todas las dispensaciones el Señor ha utilizado a alguien. Si nosotros vemos, amados hermanos, en el tiempo bíblico, cuando estaba Noé, el Señor levantó a Noé. ¿Con qué propósito? Con el propósito de decirle al pueblo que se arrepintiera, que el Señor iba a traer un juicio sobre la tierra, y el Señor entonces levantó a Noé. Estuvo predicando muchos años y nadie lo escuchó, mucha gente lo ignoró. Ese es el problema hoy en día, que la Biblia ya ha establecido lo que va a ocurrir, incluso en el futuro, pero muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta, no nos hemos enterado, no hemos entendido la visitación de este tiempo. Eso es lo que el profeta del Señor, doctor David Ogor, está trayendo en este tiempo. Un mensaje claro, un mensaje de arrepentimiento, de santidad. Nosotros podemos juzgar el mensaje con la Biblia. Incluso también Deuteronomio capítulo 18 nos establece unas condiciones para verdaderamente identificar a aquel que es profeta de Dios. Sus palabras deben cumplirse. Y miren cuántas profecías cumplidas tenemos. Una de las más significativas, y yo creo que todos la recordamos, es la profecía del coronavirus que se dio en 2015. Y ahí está el video en YouTube. Cuando el profeta del Señor, doctor David Ogor, viene al aire a través de la radio, en ese 2015, diciembre 1, él habla acerca del juicio que el Señor le ha mostrado para la tierra. Y él lo comparte y da las características precisas. Porque hoy en día hay muchos que dicen ser profetas y hablan y de pronto profetizan cosas que ni siquiera el Señor ha hablado. Y cuando no ocurren, ¿qué es lo primero que escuchamos decir? Es que no ocurrió porque no tuviste fe.
No, hermanos, lo que el Señor dice debe cumplirse, porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ya sabemos, porque Pedro nos lo está diciendo aquí en la palabra, que el Señor va a levantar un profeta. Esa es la profecía bíblica. Aquí lo tenemos en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo, aleluya, versículo 22, donde dice que el Señor levantará profeta. El profeta está en medio nuestro. ¿De qué nos está hablando? Del arrepentimiento, de la santidad. Como les decía, este arrepentimiento es gradual. Luego también el Señor levantó a Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba esclavo allá en Egipto y el Señor levantó a Moisés ¿para qué? Para que fuera y sacara al pueblo que estaba en cautividad. Luego también podemos ver el ejemplo de Abraham, lo que pasó en Sodoma y Gomorra, cómo el Señor, aunque traía juicio a la tierra, el Señor siempre saca a su pueblo, a su gente, a sus escogidos. Es lo mismo que ahora con nosotros, amados hermanos. Antes de que venga el juicio, ¿y por qué nosotros sabemos que los juicios van a venir? Porque mire todo lo que estamos viendo en la tierra. Homicidios, muertes, suicidios. Estamos viendo aprobación del aborto, la legalización de matrimonios entre parejas del mismo sexo y tantas cosas más. Ya se ha perdido mucho el temor de Dios. Y por eso es que este mundo va a llegar a su fin. Todo esto que vemos va a llegar a su fin. Pero antes de eso, el Señor se asegura de levantar un profeta en medio nuestro y se asegura también de que esa restauración alcance a la mayor cantidad de personas. Porque acuérdense que el Señor dio su vida no para juzgar al hombre, sino para que el hombre sea salvo por él. Eso es lo que el Señor quiere. Luego también podemos ver en la Biblia, en este Nuevo Testamento, podemos ver que el Señor también mandó a Juan el Bautista con un mensaje también. Y de Juan el Bautista se habló mucho en la palabra. Ustedes recuerdan, lo vamos a tocar solamente después, en la próxima sesión lo vamos a ver con mayor profundidad, pero lo podemos tocar ahora. Vemos también cómo el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1, el Señor allí dice que va a enviar un mensajero. ¿Y cuál es el propósito de ese mensajero? No era otro, amados hermanos, que usarlo como un instrumento para decirle al pueblo que se arrepintiera. Por eso el Señor lo llamó el mensajero del Señor. Y el mensaje que traía era de arrepentimiento. ¿Con qué mensaje vino Juan el Bautista a predicar? Con el mensaje de arrepentimiento. Incluso, si vemos en el Antiguo Testamento, también Elías, el profeta Elías, recuerden por allá en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, al final, recuerden esa escena cuando el profeta Elías convocó a esos profetas de Baal y de Acera, en total 850 profetas. En total. ¿Contra quién? Contra un solo profeta, el profeta de Dios. Cuando el profeta es de Dios, Dios lo respalda. Aunque hayan muchísimos más en contra de él, el Señor lo respalda. Y cuando el Señor hizo descender fuego del cielo a la oración de Elías, a la solicitud de Elías, a la oración de Elías, cuando él dijo, Señor, haz que descienda fuego y consuma este holocausto. El Señor envió fuego del cielo y al final el pueblo dice, Jehová es Dios. Quiere decir eso que el pueblo reconoció que los ídolos no tienen poder, no tienen ni tendrán nunca poder. Los ídolos no tienen poder, pero el Señor sí, el Dios verdadero sí. Por eso, mis amados hermanos, gloria al Señor, es que sabemos que hay un tiempo de restauración. Sabemos, y lo vamos a ver en detalle, en la siguiente sesión vamos a ver todas las citas bíblicas, pero les estoy colocando solamente una base para lo que viene. Ahora en este tiempo sabemos por la Biblia que el Señor va a levantar un profeta en medio nuestro. El propósito es la restauración. Y esta restauración no tiene otro objetivo que llevar a todos los hombres a que se conviertan de sus maldades, a que se conviertan de sus pecados. Y nosotros que hemos tenido, todos los que estamos aquí, que hemos tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de arrepentimiento y santidad, el mensaje del profeta del Señor, Dr. David O'Ward, hemos escuchado
que el mensaje no es otro que el de arrepentimiento y santidad. Díganme ustedes, es un mensaje totalmente bíblico. Lo dice la palabra. Dice que la única manera de que venga al mundo tiempos de refrigerio es a través del arrepentimiento y de la santidad. El Señor no va a venir del cielo hasta tanto esto no ocurra, porque el Señor no dio su vida para que se salven unos poquitos, unos 5, unos 10, no. El Señor dio su vida y quiere que la mayor cantidad de gente sea salva por Él. Por eso Él dio su vida. Gloria al Señor. Así que, mis amados hermanos, también podemos mirar, todavía nos quedan unos minutos, gloria al Señor, bendito sea el Señor, que una vez podemos mirar aquí una cita, el libro de Isaías capítulo 44, Isaías capítulo 44, versículo 3 y 4, dice, Isaías 44, versículo 3 y 4, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre toda tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Una vez que se produzca el arrepentimiento genuino, entonces Dios derramará de su espíritu. Entonces Dios va a derramar aguas sobre el sequedal, porque el hombre cuando está en pecado está seco completamente. Vamos a mirar otra cita que está en el libro de Ezequiel, capítulo 36 y versículos 26 al 28. Dice la Biblia, Ezequiel 36, 26 al 28. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Este tiempo, amados, este será el comienzo de los tiempos de la restauración de todas las cosas. Eso fue lo que los profetas anunciaron en la Biblia, que el arrepentimiento era la puerta por la cual el avivamiento iba a llegar. Y ese avivamiento, como les decía al principio, es un avivamiento de arrepentimiento que tiene como propósito volver a muchos a Jesús. Entonces nosotros en este tiempo ya no estamos llamados a seguir predicando lo mismo que podíamos predicar antes. Estamos llamados todos nosotros a predicar este mensaje de arrepentimiento y santidad. Por eso estamos en este ministerio y agradecemos al Señor que nos ha dado la oportunidad de hacer parte de este ministerio. Muchos hemos llegado aquí porque el mismo Señor nos ha traído a través de algún video. Otros hemos llegado porque nos han compartido de la palabra, pero ese es el propósito. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje, solamente este mensaje de arrepentimiento y santidad. Entonces, Jesús estará en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Recapitulando, amados hermanos, para que podamos entender claramente estas cosas y ya tengamos un buen fundamento para nuestra segunda clase, si el Señor nos lo permite, dice que antes que Jesús regrese por su iglesia, habrá una restauración. Y esta restauración va a ser la más grande de todas. ¿Por qué, hermano? Porque es el tiempo previo a la venida del Mesías, a la venida del Señor Jesús. Ahora, nosotros ya sabemos que el Señor va a levantar un profeta. Y hay un profeta en la Biblia que le ha sido asignada esa misión de la restauración. Y es aquí entonces donde nosotros podemos ver por la Biblia, gloria al Señor, vamos a buscar la cita, Mateo capítulo 17, versículo 11, Mateo 17, 11, nos dice la Biblia, respondiendo Jesús, les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ya aquí la Biblia nos establece un nombre
nos dice, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y ya nosotros conocemos a Elías porque la Biblia en el Antiguo Testamento nos habló de Elías, del profeta Elías. ¿Cuál es su función? Restaurar todas las cosas. Entonces, en Juan el Bautista se cumplió parcialmente el propósito por el cual el Señor iba a enviar, aleluya, a un profeta en medio nuestro a cumplir con la restauración, a traer ese mensaje de restauración. ¿Por qué, hermanos? Porque, como les decía anteriormente, el Señor envió a Juan el Bautista ¿para qué? Para traer ese mensaje de arrepentimiento y santidad, para preparar el camino para el Señor. Pero ahora que ya el Señor Jesús está en el cielo, el Señor va a levantar un profeta en medio nuestro y ya nosotros sabemos, y es aquí donde entra en escena el profeta Elías, a quien le fue encargada esa misión. Esta misión es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor Todopoderoso, dará la última oportunidad para que la humanidad se arrepienta de sus maldades. Será la última oportunidad, mis amados hermanos. No habrá más oportunidades. Recuerden ustedes que en el tiempo antiguo, cuando la puerta del arca se cerró, ya no hubo más oportunidad de salvación. Lo mismo ahora. El mensaje de arrepentimiento y santidad, el mensaje que estamos escuchando en este ministerio, el mensaje que está trayendo el Señor a través de su poderoso profeta, el profeta del Señor, Dr. David O'Ward, es ese mensaje de la restauración. Porque nosotros escuchamos cada día, todo el tiempo, que tenemos que arrepentirnos. Quiere decir que tal vez nos ha cambiado un poco nuestro entendimiento de las cosas. Anteriormente, tal vez nos arrepentíamos una que otra vez. Ahorita sabemos que tenemos que estar en arrepentimiento todo el tiempo, porque pecamos de muchas maneras. Y ustedes saben, amados hermanos, que ninguno de nosotros podemos engañar al Señor. Ninguno, ninguno. Todo lo que nosotros hacemos, el Señor lo ve. Entonces, al Señor cada día tenemos que darle cuenta de lo que hacemos. No nos podemos esconder detrás de cosas. No nos podemos ocultar, no podemos ocultar nuestros pecados porque el Señor los ve. El llamado es al arrepentimiento, a la conversión, para que haya una restauración verdadera. La restauración será gradual y el Señor cada día la va a seguir haciendo. El Señor ya empezó con esta restauración. Ya los tiempos de la restauración están aquí. Los tiempos de la restauración están ante nuestros ojos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amados hermanos, entender el propósito de esta visitación. Entender que estamos en los últimos tiempos, porque ya todo está cumplido, ya el tiempo se acabó. Así que no dejemos pasar esta oportunidad. Estamos en el lugar correcto, estamos en el tiempo correcto y estamos escuchando el mensaje correcto. ¿Y por qué digo correcto? Porque es bíblico y porque lo estamos sustentando con bases bíblicas. Entonces, amados hermanos, aquí terminamos con esta primera sesión. Muchas gracias a todos los que asistieron y vamos a seguir estudiando. Solamente hemos colocado las bases para lo que sigue.